Y a esta hora quiero darle la bienvenida, ya nos acompaña en los estudios en Quito el doctor Luis Macas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. No tenemos audio. Quiero confirmar, doctor, que nos esté escuchando. Tenemos algún problemita de audio que vamos a corregir. Le estoy dando la bienvenida al doctor Macas porque con él vamos a analizar lo que haya conllevado a tomar la decisión de ya poder nombrar vocales definitivos del Consejo de la Judicatura. Quiero confirmar que ahora sí nos escucha, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señorita Valeria, un gusto de saludarla. El gusto es nuestro. Tukuy rico kunata y upaychani ayipunyani pani. El gusto es nuestro, le decía, y bueno, si bien pues ya se ha dicho que son estas pugnas internas del Consejo de la Judicatura lo que lleva al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a adelantar el proceso de designación de vocales definitivos de la Judicatura, quisiera preguntarle cuál fue ese detonante que generó mayor preocupación y que los lleva a ustedes a tomar adelantadamente esta decisión. Bueno, yo creo que una vez terminada la etapa de evaluación, y yo creo que entramos de lleno y con todo empeño a designar a las autoridades definitivas. Y dentro de ello, obviamente, está el Consejo de la Judicatura. Y entonces, el día de ayer decía el presidente del Consejo, doctor Julio César Trujillo, que en 48 horas, es decir, hasta la próxima semana, tendríamos ya el instrumento necesario para designar a los consejeros definitivos del Consejo de la Judicatura. De tal manera de que el proceso precisamente inicia ya una vez terminada la etapa de la evaluación, con la designación de todas las autoridades. Y en eso obviamente está el Consejo de la Judicatura, que obviamente entra ya en un proceso de designación de las autoridades definitivas, con otras autoridades también, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral. Este momento está en proceso, de tal forma de que el Consejo este momento lo que está preocupado es precisamente en la designación de las respectivas autoridades de estas instituciones. Pero y particularmente es necesario que se designe ya las autoridades que conforman el Consejo de la Judicatura. Pero ayer el doctor Trujillo decía que estaba realmente preocupado por estas pugnas, estos dimes y diretes entre los propios miembros del Consejo de la Judicatura, miembros transitorios. ¿Sienten ustedes quizás responsabilidad porque fueron quienes designaron a estos vocales transitorios? Bueno, prácticamente desde el Consejo de Participación Ciudadana sí hay una preocupación. Necesariamente, así como la ciudadanía está preocupada también, las personas designadas este momento que ocupan el Consejo de la Judicatura transitorio, obviamente han sido también sugeridas desde la ciudadanía. De tal modo de que yo creo que esta crisis, este conflicto, pues obviamente se va a resolver en el momento en que ya las autoridades definitivas vayan a ser designadas desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, como usted decía, pues se ha ofrecido que en un plazo de 48 horas máximo estén listas las normas para ya designar cuál va a ser el proceso de designación definitivo de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y ante eso quería preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de quienes integren las ternas que se envíen con las sugerencias de quienes deben conformar pues dicho Consejo? Bueno, primero quisiera obviamente ratificarme en lo que decía el presidente del Consejo. En 48 horas precisamente estará listo ya el instrumento de designación de las autoridades del Consejo de la Judicatura, donde tendremos necesariamente ya los perfiles de cada uno de los integrantes. Y tiene que ver fundamentalmente con los requisitos fundamentales para ocupar, digamos, este espacio que es absolutamente necesario, importante, como por ejemplo el tercer grado o el tercer nivel, perdón, de
abogacía para ocupar el Consejo de la Judicatura. Pero fundamentalmente para nosotros lo más importante es que haya tenido una trayectoria tanto en el ejercicio de sus funciones como tanto dentro de la Judicatura como puede ser dentro de la academia, haya tenido una trayectoria honorable, una trayectoria limpia, que no haya, digamos, ninguna de los impedimentos para que estas autoridades puedan ser designadas. De tal forma de que en este instrumento que la próxima semana ya tendremos en nuestras manos, necesariamente nos va a conducir todo lo que tiene que ver con los perfiles, el proceso también de designación, que necesariamente tiene que ser a través de la veeduría ciudadana, a través de las comisiones ciudadanas, una comisión técnica de selección de cada uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, que obviamente contempla este instrumento de designación. Ahora, pero ¿cómo puede influir en el envío de las ternas el hecho de que la Corte Nacional de Justicia esté en evaluación y que precisamente de la terna que envíe este organismo es de donde se elige a quien preside el Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que no se ha iniciado el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, y yo creo que en este momento ya estamos más bien, como repito nuevamente, el instrumento está necesario y creo que se va a convocar ya más bien a la designación del Consejo de la Judicatura, necesariamente desde el Consejo o de la Corte Nacional de Justicia tiene que designarse una terna, así como del Ejecutivo, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado, de la Asamblea, etcétera. De tal manera de que yo creo que más bien el proceso está bastante adelantado, con la finalidad precisamente de salir ya de las designaciones que se han hecho, digamos, temporalmente de todas y cada una de las instituciones que han sido evaluadas. Ahora, en alguna de estas instituciones hay funcionarios encargados. ¿Serán ellos los que remitan entonces igual los nombres que integren estas ternas? Naturalmente, la designación ya de las ternas provienen obviamente de las instituciones que había mencionado, y directamente lo que el instrumento legal, el mandato para la designación tiene que ver es con las comisiones técnicas, quienes hacen ya la selección. Es un proceso bastante minucioso de cada una de las ternas o integrantes de las ternas que llegarán al Consejo transitorio, ¿no? Ahora, considerando todo esto, ¿cuánto podría tardar este proceso? Es decir, ¿cuánto ya usted proyecta o cree podríamos tener ya un Consejo de la Judicatura definitivo? Bueno, el proceso no es muy prolongado en el tiempo como se acostumbraba, por ejemplo. Precisamente estos instrumentos de designación es para aprovechar precisamente el tiempo, pero no queremos tampoco con esto de ninguna manera tratar de dejar de lado, por ejemplo, el debido proceso legal. Hay un proceso de selección, luego conoce el Consejo el Consejo Transitorio, hay un periodo de impugnación incluso de la ciudadanía. Luego, obviamente, viene también la defensa de cada uno de los integrantes, de los postulantes a ser designados, digamos, al Consejo de la Judicatura. De tal manera de que creo yo al menos que para finales del mes de octubre ya tendremos un consejo integrado por... Bueno, hemos perdido la señal con el doctor Luis Macas. En todo caso, él ya deja claro que cumplieron todos los parámetros y todo dentro de este debido proceso, pues para finales de octubre podríamos tener ya un Consejo de la Judicatura definitivo.
¿Logramos restablecer la señal con usted, doctor? Bueno, lamentablemente no, pero en todo caso, pues creo que hemos abordado todos los temas en torno a esta decisión que ha adoptado el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, sí, le escucho. Bueno, creo que se restableció la comunicación. Sí, ahí lo estoy viendo. Decíamos que definitivamente, entonces, ¿usted cree que para finales de octubre ya podríamos tener un consejo definitivo? Naturalmente, yo creo que todo el proceso, digamos, de designación, obviamente decía con el debido proceso, pues nosotros creo que tendríamos un consejo ya designado, los consejeros definitivos, para finales del mes de octubre, ¿no? Con eso ahí quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas al doctor Luis Macas. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos.